anotando en el chat. Estaría increíble que pudiéramos ir conociendo su perfil, porque, bueno, este webinar se hace en el marco de, pues, de esta audiencia que tiene el instituto, ¿no? Pero, pues, por ahí también hay personas de otras profesiones que también estuvieron invitadas a esta sesión. Pero bueno, en ese sentido, lo que les quiero decir es que a lo mejor ustedes ya han escuchado de las normas o no, no lo sé. Quisimos hacer una introducción desde el enfoque de sostenibilidad, como ya vieron, ese es nuestro expertise, y al final, más hacia el medio y el final del webinar, pues la conversación con el contador Fernando acerca de cómo se está viendo este tema también desde ese lado, ¿no? ¿Cuáles son este lenguaje que se tiene que adaptar? ¿Cuáles son esos nuevos conocimientos? ¿Cómo tiene que cambiar la mentalidad para que podamos trabajar los equipos entre sostenibilidad, contabilidad, finanzas para el logro de estos objetivos que, bueno, al final a nivel mundial se nos están requiriendo y también ya a nivel local, me refiero a México, ¿no? Entonces, bueno, está abierto el bloque de los mensajes también por si tienen alguna pregunta, comentario o alguna idea que quieran ir compartiendo. Con mucho gusto aquí nos vamos a ir leyendo y escuchando. Entonces, lo primero que les quiero platicar es que en esta slide que ustedes están viendo en pantalla es de un estudio que hace cada año el World Economic Forum, en donde habla acerca de cómo están evolucionando los temas de sostenibilidad en la mentalidad y en el interés de los grandes y de las grandes líderes, ¿no? Como hacia a lo mejor años anteriores, ustedes están viendo en pantalla desde el 2023, pero nosotras llevamos siguiendo esta gráfica desde el 2012, 13 más o menos, ya muchos años, ¿no? En donde los temas, por ejemplo, tecnológicos, sociales, ambientales, han ido como subiendo, bajando en nivel de importancia, ¿no? Gráfica o este cuadro se hace a través de preguntarle a las y los líderes cuáles son los temas que ellos creen que pueden cambiar el rumbo del mundo, el rumbo del sistema económico, ¿no? Y como podrán ver, pues la parte tecnológica y la parte ambiental está en los primeros lugares. También los temas sociales. Antes de esta tabla, ustedes no la pueden ver y creo que vale la pena después traer un comparativo del 2013 más o menos, en donde los bloques azules, que son relacionados a economía, como la inflación o la crisis económica, eran los que estaban en los primeros 3, 4 o 5 lugares, ¿no? Pero se ha ido moviendo mucho porque al final quienes toman las decisiones, quienes dirigen el mundo, pues se han dado cuenta que cualquier tema que pueda tener un impacto social o que provoque la polarización o que encrudezca la desigualdad puede generar un conflicto que al final afecta a la economía, al sistema de producción, al mundo en general, ¿no? Lo mismo con los factores tecnológicos y bueno, los ambientales ni se diga, ¿no? Para eso tenemos ya muchos ejemplos. La que sigue, Ale, porfa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? No se está cambiando, Ale. Ah, ahí está. Pues a mí me parece muy interesante que la subgobernadora del Banco de México, en una entrevista al cierre de su mandato o de sus funciones, dijera que la inflación de México estaba en 5% relacionada con temas de cambio climático, ¿no? O sea, esto es, o más bien, ella lo que quería decir era que muchos de los temas que están pasando en esa época en México tenían que ver con cambio climático. Entonces es muy interesante que una funcionaria en una posición como en la que estaba en ese momento expresara en una entrevista en un medio de negocios que una de las principales razones por las cuales estaba dando la inflación en México tenían que ver con cambio climático, ¿no? Y lo mismo vemos, la que sigue. Lo mismo vemos cómo está habiendo estudios que indican que puede haber grandes
pérdidas millonarias a nivel mundial derivadas de la no atención a temas de cambio climático, ¿no? Entonces, aquí hay unos datos que tienen estudios que pues nosotras hemos investigado, ahí tienen ustedes la fuente, este en particular es de Deloitte, ¿no? En donde dice que existen consecuencias por no tomar acción. Para 2070 la inacción climática nos podría costar 178 trillones de dólares, ¿no? En cambio, que esa es la parte interesante que como financieros, contadores, ustedes también podrán ver, ¿no? Y podrán empezar a anticipar, es que si empezamos a tomar estos temas con suficiente relevancia, a detectar cuáles son los riesgos que tenemos, pero también las áreas de oportunidad, incluso para nuevas líneas de negocio o para cambiar los procesos de nuestras empresas, pues ahí la oportunidad se estima en 43 trillones de dólares, ¿no? Imagínense, o sea, ¿de qué lado queremos estar? Del lado en donde sabemos que va a haber pérdidas y entonces tenemos que empezar a anticipar en todas nuestras decisiones financieras qué es lo que podemos perder o cómo nuestro negocio se puede ver afectado por estos temas, o nos vamos a ir al lado en donde vamos a evaluar los riesgos, vamos a aceptarlos, a incorporarlos en nuestra mapa de toma de decisiones y vamos a buscar darles la vuelta para entonces ser de ese grupo de empresas en donde aprovechamos una nueva visión y aprovechamos unas nuevas oportunidades de negocio, además de que aportamos valor al mundo, analizando todos los temas de cambio climático, ¿no? Que eso es básicamente lo que buscan pues las NIS y el IFRS y en su versión de sostenibilidad y mucho de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos enfocamos solamente en crecimiento y cuando digo crecimiento, también esto a veces se debería de entender solo como temas económicos, dinero, tal cual, ¿no? Entonces, cuando solo nuestras decisiones, ya sea en una reunión de un consejo de administración o de una toma de decisiones financieras del presupuesto del siguiente año, lo único que nos guía es un crecimiento vinculado al dinero, pues podríamos estar asegurando a lo mejor el desarrollo o la permanencia de la empresa el próximo año o los próximos 2 años, pero definitivamente si perdemos de vista todos los demás factores, entonces no vamos a estar de ninguna manera asegurando la permanencia de la empresa para los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un fenómeno de la visión del túnel en donde solo pensamos en crecimiento económico y perdemos de vista que todos los demás temas que, por ejemplo, en este slide están desglosados como la salud, la educación, la crisis hídrica, el trabajo infantil, la migración, todo eso afecta y va a afectar al final a la toma a la permanencia de las empresas y al rumbo del país, ¿no? Y para un ejemplo, tenemos las polarizaciones políticas que se están dando muy vinculadas al tema de aranceles, ¿no? Aquí nadie se ha salvado de tener un impacto y el tema de aranceles no es algo que hubiéramos podido prever si solo tomamos decisiones pensando en lo económico y las ventas, por ejemplo, o los nuevos productos de nuestra empresa y no pensamos, por ejemplo, en los aspectos geopolíticos que tienen que ver con los temas de sostenibilidad y de ASG que vamos a ver el día de hoy, ¿no? La que sigue, por favor. Antes Entonces, antes de continuar, Adri, me gustaría comentar que ya está conectado el contador, entonces solamente para darle la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, contador. bienvenido, Fernando. Ahorita, abrimos la conversación. Le estoy platicando a toda la audiencia acerca de este contexto de sostenibilidad y para poder entrar en el tema de las NIS y ya después seguir con nuestra conversación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando las empresas se enfocan solo en crecimiento económico? Pues tenemos del lado izquierdo todos los aspectos que muchas veces se hablan en las reuniones, ¿no? ¿Qué nuevos productos vamos a sacar? ¿A qué precio lo vamos a poner? ¿Cuál va a ser la campaña de marketing? ¿Cuál es nuestro nivel de productividad? ¿Cómo estamos haciendo control de gastos? Lo cual quiero que quede clarísimo, no estamos diciendo que no se tiene que hacer. Lo que pasa es que tenemos que ampliar nuestra visión, nuestra capacidad de análisis y entonces empezar a incorporar a estas conversaciones que tradicionalmente tenemos en la empresa
temas como, por ejemplo, puede ser la energía consumida, ¿no? Energía renovable, qué pasa con los temas de ciberseguridad, cómo está nuestra huella de carbono, cómo estamos mitigando el impacto ambiental, cómo estamos dando bienestar a nuestros equipos para que las nuevas generaciones no nos estén renunciando, ¿no? Cómo estamos asegurando la productividad y no estamos viviendo un entorno en donde, como muchas estadísticas lo dicen, ¿no? 8 de cada 10 empleados están pensando en este momento en irse de sus empresas y nada más están yendo a sentar, a calentar las sillas, ¿no? Entonces, todas esas conversaciones que tienen que ver, o todos esos temas que tienen que ver con sostenibilidad, tienen que entrar cada vez más a todo el análisis de riesgos y la forma en la que las empresas toman decisiones acerca de pues los temas financieros, ¿no? La que sigue, por favor. El mundo está, al final el mundo está cambiando y estas esferas que ustedes ven aquí, pues tienen que ver con ese cambio del que hemos venido hablando en estas primeras slides, ¿no? O sea, cómo el consumo se está haciendo cada vez más o los consumidores se están haciendo cada vez más especiales y esto en todas las esferas socioeconómicas, ¿eh? Digo, no, sí es una verdad que muchos de los productos que tienen puras características verdes o que apoyan el medio ambiente son normalmente de un costo mayor, eso es una realidad, ¿no? Pero eso no quita que las nuevas generaciones en cualquiera de sus esferas socioeconómicas estén buscando consumir productos distintos, productos que les generen bienestar, productos que conecten con experiencia, productos que los entiendan, productos que estén vinculados a temas ambientales, ¿no? Entonces, el consumo está cambiando y eso es algo que las empresas tienen que ya anticiparse, ¿no? Yo diría que ya, las que no lo están haciendo ya van tarde, ¿no? Los temas de inversión sostenible, que muchos de ustedes seguramente están aquí por eso, ¿no? Hay un concepto que se está popularizando cada vez más, que son las finanzas sostenibles, todo el tema de la divulgación y los reportes integrados, todo lo que tiene que ver con temas de cómo hacemos reportes y estados financieros que incorporen la visión de sostenibilidad para que puedan dar una mejor información a quienes los leen y una mejor toma de decisiones, ¿no? Em, Todo esto tiene que ver con cómo también ajustamos las prácticas de nuestro negocio y al final generamos un desarrollo sostenible en donde no solo están las personas, las empresas, los inversionistas, los bancos, también está el gobierno, están las cadenas de proveeduría, todos somos partícipes de cómo se está dando esta evolución en temas de sostenibilidad. La que sigue, por favor. Para los que no sepan sobre temas o qué significa exactamente ASG, que es algo que ustedes van a ver en este webinar, a veces usamos de manera indistinta, sostenibilidad o aspectos ASG. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿cómo vemos la sostenibilidad? Como aquello que no es solamente ambiental, sino que cubre una toma de decisiones que va relacionada a lo social, lo ambiental y la parte económica, ¿no? Y en el sistema financiero, digamos que se ha hablado cada vez más de los aspectos ASG, ¿no? Que son los A de ambientales, los S de sociales y los G de gobernanza, ¿no? Pero cuando uno los analiza a detalle, pues puede ver que muchos o sea, en tanto sostenibilidad o ASG o incluso a veces conceptos como responsabilidad social, abarcan temas que tienen que ver con agua, con energía, con cambio climático, medición de huella de carbono, con temas de gobierno corporativo, anticorrupción, transparencia, derechos humanos, diversidad, equidad e inclusión. Entonces, todos estos temas tienen que ver con, por lo menos como Ilunca trabaja los temas de sostenibilidad. No son solo temas ambientales, no es solo medir la huella de carbono, y ahorita lo vamos a ver en las NIS, ¿no? ¿A qué se refieren estos 30 IPSOS? Entonces, si alguien por ahí tenía esa idea de que sostenibilidad es solo huella de carbono o temas ambientales, yo les sugeriría que se cambien la cachucha, ¿no? Y entonces se lleven esta imagen, la estudien, la analicen para que vean la cantidad de temas que abarca todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Que son estos por hacer un resumen, pero hay organizaciones que desglosan muchísimo más las temáticas, ¿no? La que sigue, por favor.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una empresa puede evaluar su nivel de madurez respecto a temas de sostenibilidad, un poco haciendo un análisis con base en esta gráfica que elaboramos hace ya un tiempo en Ilunca, pero que consideramos que es muy fácil de transmitir, ¿no? Para aquellas empresas que quieren identificar en dónde están, ¿no? Hay empresas que empiezan muchas veces haciendo filantropía, haciendo porque su director, el dueño, dijo, oigan, vamos a hacer algo para los demás, a la empresa ya le va bien y vamos a hacer donaciones o vamos a ayudar a alguna organización civil, ¿no? Ese, digamos, es el paso muchas veces número uno de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y no quiere decir que vas a dejar de hacer filantropía para empezar a hacer sostenibilidad, sino más bien vas a empezar a ampliar tu misión, digo, tu visión y tu misión de manera exponencial para ir incorporando otras formas de generar valor, no solo a través de tus productos o a través de los empleos que generas, sino de cómo impactas a la sociedad, ¿no? Entonces está todo el tema de, bueno, obviamente el cumplimiento legal y normativo, eso no hay la menor duda que se tiene que cumplir o que se tiene que tener, ¿no? Después, muchas veces las empresas empiezan a hacer responsabilidad social. Ahí de repente quieren crear su propia fundación porque pues quieren tener más impacto en cuanto a lo social, ¿no? Pero aquí se da justo entre responsabilidad social y el punto siguiente, se da un momento de inflexión sumamente importante que además les impacta a ustedes porque va a ser la razón por la que ustedes, si son contadores o contadoras o del mundo financiero, van a poder empezar a hacer su chamba vinculada a sostenibilidad mucho mejor. Y ese momento es cuando la empresa empieza a evaluar los riesgos y oportunidades en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Sabemos que México no es un país que se reconozca porque el sector privado evalúa sus riesgos, ¿no? Y sobre eso va tomando decisiones. La realidad es que no, tampoco porque hacemos temas de divulgación o transparencia, pero es algo que sí ha mejorado y que sí ha avanzado mucho en México por la fuerza externa de países externos que lo están exigiendo, pero también porque como país hemos aprendido a que hacer esto nos genera un valor y nos posibilita a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, evaluar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza nos da toda la pauta para poder saber, incluso cuantificar financieramente cómo estos aspectos le van a impactar a la empresa en los próximos 2, 3, 5, 10 años. Y con base en eso tomar decisiones, incluso cuestionar si nuestro modelo de negocio, nuestros productos van a ser vigentes o están siendo elaborados de la mejor manera para que no vayamos a tener problemas más adelante, incluso de recursos, ¿no? Como podría ser el agua o algunos minerales, lo que sea que se necesite en nuestro producto. Y ya a partir de ahí, ya que tenemos un mapa de riesgos en ASG, pues ya se pueden hacer muchas cosas que hacen que la empresa madure y evolucione totalmente en términos de sostenibilidad. La que sigue, por favor. Ahí le voy a abrir el micrófono a Fernando. Sí, Fernando, si en algún momento quieres hacer alguna intervención o algo, adelante, ¿eh? La que sigue, por favor. Está cargando la imagen, permítanme tantito. Bueno, en lo que carga la imagen de Ale, para que ustedes puedan ver lo que viene, me gustaría saber si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta. Listo. Si quieres, yo comparto para que sea más fácil, Alejandra. Sí, muchas gracias. Ahí está, ¿ya ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? No, aún no. Ah, Ya, ahí está, ahí debe ir. Listo. Ya está, ¿verdad? listo. Sí, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de la parte de gestión de riesgos, ¿no?
Pero aquí se suma, y esto va vinculado a las normas de información y sostenibilidad, que ya se las canté mucho, pero no les he, y no hemos ido al detalle, pero ahorita vamos a llegar ahí. Las normas de información y sostenibilidad, o incluso el IFRS en su versión de sostenibilidad S1 y S2, mencionan el concepto de doble materialidad, ¿no? En donde nosotras lo que siempre proponemos y sugerimos a las empresas, ¿no? Es que para poder empezar a hacer una mejor divulgación de los temas de sostenibilidad, cruzados o integrados a los temas financieros, pues se haga siempre un estudio de doble materialidad, ¿no? En donde, ¿qué significa la doble materialidad? Materialidad es ver cuáles son los temas de impacto ambientales, sociales o de gobierno corporativo que tiene mi empresa o la empresa para la que yo trabajo, y cuáles son y cuál es el impacto financiero que esos temas pudieran llegar a tener, o que otros temas de riesgo pudieran llegar a tener en mi organización, ¿no? Entonces, esa básicamente hacer un análisis cruzado entre cuáles son los temas de impacto y cómo estos temas de impacto se pueden evaluar o pueden tener una cuantificación financiera, y entonces hacer un análisis de cómo terminaría impactando desde el enfoque financiero, ¿no? Esto cruzado o analizado de la mano junto con la parte de los riesgos ASG, pues nos puede dar, como les decía en la slide anterior, una mucha información para poder definir nuestra estrategia, ya no solo como la estrategia de negocio por ahí perdida, con el equipo directivo, y la estrategia de sostenibilidad puesta en el área de sostenibilidad, donde muchas veces, y así es una realidad, no estoy diciendo nada nuevo, al área de sostenibilidad nadie la pela, ¿no? Entonces, en lugar de que tengamos estos dos factores separados, que podamos hacer un análisis integrado para que nuestra estrategia de negocio esté lo suficientemente blindada con la perspectiva de sostenibilidad, y entonces podamos anticiparnos a cualquier riesgo social, ambiental o de incluso de gobernanza que pudiera presentar nuestra organización. Temas que a ustedes les interesan. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está evolucionando el reporteo? A ver, esto de empezar a incorporar los temas de sostenibilidad en el análisis financiero no es algo nuevo. Llevamos muchísimos años trabajando, o sea, yo que llevo 17 años en esto, pues sí, puedo ser testigo de que llevamos ya muchos años impulsando a que los temas de sostenibilidad se analicen desde un enfoque de impacto financiero, ¿no? Y para eso ha habido muchas iniciativas, algunas están vigentes, otras son más nuevas, otras han evolucionado, se han fusionado. Esta gráfica, ustedes, no me voy a ir al detalle, obviamente, pero ustedes la pueden, si quieren y les interesa mucho, analizarla, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el IFC y las normas de desempeño, ¿no? O como el TCFD, que es el grupo de trabajo para temas de cambio climático, que también ya tiene una metodología de reporteo para temas de cambio climático, pues ha sido usada, ¿no? Como todo lo que sale del TCFD termina incorporándose también en el IFRS S1 y S2 de sostenibilidad, cómo se tomó, por ejemplo, el TCFD o los aspectos de la metodología de Global Reporting Initiative para las normas de información en sostenibilidad. O sea, aquí, a ver, al mundo de sostenibilidad le dicen que somos el mundo de la sopa de letras, porque tenemos muchas nomenclaturas, muchas siglas, ¿no? Voy a lo mejor a usar muchas palabras que igual y no están tan familiarizados, pero que aquí en la slide ustedes los pueden ir googleando y fácilmente van a poder ir entendiendo a qué se refiere cada uno de estos sistemas de reporteo. Porque cada uno que ven aquí, cada logotipo, cada cuadrito es un sistema de reporteo distinto, todos relacionados a sostenibilidad, muchos de ellos ya vinculados al mundo financiero. Pero para hacer un poco un resumen y que no nos perdamos dentro de tanta información, les armamos esta slide en donde les ponemos los más importantes. O sea, si ustedes empiezan por estos, ya con eso la hicieron, porque además son los que están teniendo más relevancia a nivel mundial ahorita y sobre todo en México. Están las normas de información y sostenibilidad,
Después está la parte de la circular, la CUE, que sale de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para todas las empresas que tienen que reportar de manera financiera, ¿no? Y les da este indicador, sobre todo a las que están en bolsa, que empiecen a reportar temas de sostenibilidad ya de manera obligada, ¿no? Está la parte de la taxonomía sostenible que emite en el 2023 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto o de la mano con la Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras organizaciones relevantes, ¿no? Está el CSRD, que también es bueno, en términos prácticos o simples, es un requerimiento le pide a los productos que quieren llegar a Europa que entreguen su medición de huella de carbono. Y bueno, está el IFRS en temas de sostenibilidad, que ya lo hemos mencionado, el TCFD, que se los mencioné hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o qué tienen en común todas estas herramientas? Pues que tienen impacto en las relaciones comerciales. Y yo creo que, o sea, ese es el mensaje más importante que hay que llevarnos. Tienen impacto en las relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque resulta que las empresas, por ejemplo, las que están cotizando en bolsa, ya de manera obligada tienen que medir algo que se llama alcance 3 de huella de carbono. Y si yo como empresa que estoy en bolsa no mido mi alcance 3 de huella de carbono, no puedo entregarle a la Bolsa Mexicana de Valores o a Viva o presentarle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores el reporte como ellos lo están solicitando, ¿no? Y resulta que el alcance 3 solo lo puedo tener si le pido a mi cadena de proveedores que midan su huella de carbono. Entonces, imagínense una empresa, no sé, por decir cualquiera, Bimbo, Aeroméxico, Cinépolis, ¿no? Cualquiera de estas que tenga que presentarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores su reporte, pues va a ir con sus proveedores, que son normalmente empresas medianas y pequeñas, y les va a decir dónde está tu huella de carbono. ¿Dónde está tu respuesta a los temas al cuestionario de ASG, ¿no? Y si los proveedores dicen que no lo tienen, eventualmente habrá empresas que puedan tomar la decisión de si no cumples con temas de ASG, ya no puedo seguirte comprando. Entonces, claro que hay un impacto comercial muy importante. Ahora, ¿qué tienen en común estas herramientas? Que todas hablan de hay que medir la huella de carbono, hay que evaluar los riesgos y oportunidades climáticas, hay que tener una estructura de gobernanza y relacionada y estar vinculada con su tema de ASG, hay que saber cuál está siendo nuestro impacto en los recursos naturales y cómo la escasez de ciertos recursos naturales impacta financieramente nuestra empresa. Y por supuesto hay que hablar de temas de bienestar de las personas, brecha salarial, seguridad y salud en el trabajo, diversidad, equidad e inclusión, entre otros aspectos. Bueno, esta es una gráfica de cómo se ha ido incrementando en los últimos años la parte de reportes de sostenibilidad en Latinoamérica, ¿no? Eh, no sé, creo que 10 años, no, 11 años, que fui Community Leader para el Global Reporting Initiative. Global Reporting Initiative es una iniciativa de reporteo en temas de sostenibilidad, ¿no? Es un estándar y ya tiene mucho tiempo que se usa, pero en el 2014, cuando yo tenía esta posición en México, se los prometo que no había más de 20 empresas que reportaran en México en temas de sostenibilidad y por lo general eran las grandes, 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 ¿no? Y la realidad es que ahora, bueno, ya no hemos llegado al número que quisiéramos, pero ya perdimos la cuenta, ¿no? Bueno, Gris seguramente no, yo sí, de cuántos reportes se están presentando, por lo menos a nivel de México, ¿no? Imagínense que las empresas pyme, a veces hasta de 15, 20 empleados, ya tienen sus informes de sostenibilidad, a veces porque ya se los pidió su cliente en una empresa grande o incluso porque ya lo ven como un diferenciador, ¿no? Si quieren entrarle a venderle a empresas grandes, ya llegan con una carta de decirle, a ver, yo además de que te entrego calidad, te entrego precio, te entrego esto, te entrego mis acciones de sostenibilidad en este reporte.
Hay ejemplos de cómo ha habido una evolución en los informes y ustedes a lo mejor también lo ven de la misma manera, ¿no? Tenemos aquí este análisis que hicimos, un análisis de alto nivel, pero que analiza cómo han sido los reportes, por ejemplo, de Bimbo en los últimos años, ¿no? Empezando en 1999, en donde se hablaba principalmente de temas de enfoques financiero completamente, ¿no? O sea, cuál era como el resultado financiero de la empresa, un poco de su gobernanza y un poco de su propósito. Pero conforme ha ido avanzando, en este caso Bimbo, en 2024 ya entrega un informe que está totalmente permeado con temas de sostenibilidad o de ASG. Es un reporte financiero, pero que incluye ya secciones como finanzas sostenibles, cambio climático, riesgos en ambiental, social, de gobernanza. Ya muestra su doble materialidad, ya habla de cómo temas de cambio climático pueden impactar en sus cadenas de proveeduría o en los precios de sus productos o incluso solo en los procesos de producción de lo que ellos venden, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una empresa claramente triple A, ¿no? Pero esto se está dando en todos los niveles de todas las empresas gracias a que está habiendo iniciativas o herramientas como las normas de información en sostenibilidad o como el IFRS en S1, S2 o incluso el propio Global Reporting Initiative, ¿no? Pero bueno, en México, ¿qué está pasando? Ya vamos a llegar al tema de las normas. ¿Qué está pasando en México? Ya, si ya de por sí hace rato les hablé de los más top, aquí ya son los que están moviendo la aguja en cómo las empresas se están movilizando para hacer reporteo en sostenibilidad. Y esos son tres: la taxonomía sostenible, las normas de información en sostenibilidad que tiene el CINIF y de lo que vamos a estar también hablando el día de hoy, y la circular que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que ya tiene, por lo que sabemos nosotras, ¿no? Ya tiene desarrollado todo un cuestionario que está muy que deriva del IFRS de sostenibilidad, el IFRS Sostenibilidad 1 y S2, ¿no? Entonces es un cuestionario que las empresas el próximo año, 2026, van a tener que representar ya con sus respuestas y que todas tienen que ver con temas ambientales, sociales, gobierno corporativo, cambio climático, huella de carbono y algunos otros temas, ¿no? Entonces, digo, ya hablándoles desde Ilunca, no saben la cantidad de trabajo que tenemos ahorita porque las empresas que van a tener que reportar a principios del próximo año ya se dieron cuenta que si no lo empiezan a trabajar desde ahorita, no van a llegar al resultado esperado que tendrían que estarle presentando a la CNBV. Entonces, ¿qué son las normas de información en sostenibilidad? No hay preguntas ni nada, Ale, ¿verdad? ¿Todavía? Sí, tenemos dos preguntas en el chat. Ujú. Una es de Héctor Bautista y pregunta si la contabilidad y sostenibilidad se pueden aplicar tanto en empresas como en organizaciones con fines no lucrativos. Y la otra de Mariana Ávila nos pregunta si las empresas que están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores y Viva tienen también la obligación de reportar ASG, aun cuando no cotizan aquí, pero sí están listadas. Ok, sí, 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 hacen reportes con la metodología de las NIF, o sea, del IFRS NIF, sí tienen que reportar. Incluso si tu cliente te lo pide, lo tienes que hacer. O sea, una cosa es si le tengo que reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? O presentarle a Viva o a la bolsa. Eso es como un requerimiento, ¿no? Que tiene que ver con la circular. Pero también está la posibilidad de que si tienes un financiamiento de un banco, y te manda un cuestionario, te pide que respondas las NIS, lo tengas que hacer, ¿no? Porque al final, pues, si te está dando un financiamiento y tú quieres mantener el financiamiento, pues entonces vas a tener que responder, ¿no? Pero sí, tenemos digo, aprovecho este paréntesis para decirles que tenemos un documento de las normas de información en sostenibilidad que trae un link que se llama a un test de orientación en donde les decimos, o sea, ustedes responden unas, creo que son como 8 o 10 preguntas, y con base en lo que responden, el propio link les dice si les
sugiere o si tienen por obligación que responder al IFRS S1, S2 o las NIS. Entonces, yo creo, Ale, que podríamos más bien después mandarles ese test para que respondan y entonces sepan si, digo, no es una, no quiero que vayan a pensar que la respuesta que le dé ya es la única y que ya no, pero bueno, como lo dice el nombre, es un test de orientación. Te puede dar la visión de si tienes o no que hacer alguno de estos reportes, ¿no? Si quieren, bueno, lo que preguntaba Héctor, me parece, sí, o sea, las organizaciones civiles también lo pueden hacer y de hecho hay varias que ya lo trabajan. No, o sea, no están en la urgencia, digamos, o necesidad en la que pueden estar las empresas privadas, ¿no? Las que están en bolsa o las que tienen algún financiamiento o las que son cadena de proveeduría de alguna de estas empresas, ¿no? Las OFOMES, por ejemplo, que también tienen que responder esto. O sea, ellos sí tienen otro nivel de exigencia, ¿no? Pero definitivamente cualquier ente empresarial o mercantil o que tenga alguna actividad incluso social, puede aplicar temas de sostenibilidad y llevarlos a su visión a sus estados financieros o a este análisis del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque acuérdense que la base, por lo menos como Ilunca siempre lo presenta, son riesgos. Cualquier ente privado o cualquier organización tiene riesgos. Siempre tenemos riesgos. Tengas 5 empleados o tengas 100,000, siempre hay riesgos de diferentes tipos. Entonces, esa es la base para saber si se puede o no hacer en una organización estos temas, ¿no? Bueno, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, este organismo independiente y sin fines de lucro, ¿no? Desarrolló la emisión de las normas contables, armoniza los estándares internacionales de calidad y promueve la confiabilidad y comparabilidad de la información. Esto es súper importante, porque por eso es que el IFRS S1 y S2 surge, porque no había una referencia mundial que fuera comparable y cada quien reportaba con lo que quería y pues eso no estaba siendo eficiente, ¿no? Entonces, lo que se está buscando ahora es que haya eficiencia, que haya comparabilidad, que haya trazabilidad. Ahorita, el próximo año no se va a auditar la información, pero el que sigue sí se va a auditar. Entonces, si no cuidamos la comparabilidad, la trazabilidad, la confiabilidad, pues no vamos a poder defender los datos o la información que presentemos, ¿no? Bueno, se emiten en mayo del 2024. A lo mejor muchos de ustedes estuvieron en ese evento porque había mucha gente del mundo de contabilidad, ¿no? Se publicó la serie A y B. Sí, alguien... Ay, Fernando, ¿quieres decir algo? Hola, perdón. Gracias, Adriana. Muy buenos días a todos. Dejamos que Adriana se explaye como debe de ser. Gracias, Adriana y Alejandra. Me parece, pues, nada más para complementar lo que decía Adriana, el planteamiento de una persona, si las asociaciones civiles o sociedades civiles están obligadas. Sí, porque la NISA 1 te dice en uno de sus párrafos que deben de revelar y por lo tanto haber hecho los cálculos y métricas de sostenibilidad todas las entidades que estén obligadas a presentar estados financieros o a emitir estados financieros. Eso dice la NIS A1 en alguno de sus párrafos. A la memoria puedo citarlo, el 12.1 por el estilo. A la memoria, puedo equivocarme, lo corroboramos. Entonces, tomando como referencia el concepto de la NIF A1, en la NIF A1 dice que están obligadas todas las personas morales, ya sean mercantiles, civiles o asociaciones civiles, a revelar este tipo de información. Incluso una persona física por su actividad empresarial. Como bien lo apunta Adriana, yo soy una persona física, tengo una actividad empresarial, una ferretería o cualquier negocio de ese tipo, y para venderla a una empresa grande, pues tengo que encaminarme a esto. Era complementar esa parte, Adriana, y muy bien y excelente, y ya iremos redondeando un rato en el diálogo más ampliamente, ¿no? Adelante, ¿eh? Sí, ya vamos a llegar a esa parte. Adelante, adelante, pero nada más para complementar muy bien lo que dijiste, excelente.
Sí, muchas gracias, Fernando. Bueno, decirles que esto, justo de lo que hablaba Fernando, de las NIS, ¿no? Son 30 Ipsos, bueno, 30 indicadores a los cuales en la versión abreviada les llamamos Ipsos. Entonces, cada vez que ustedes vean Ipsos, o sea, estamos hablando de un indicador de las normas de información en sostenibilidad. ¿Cómo se hizo este ejercicio? ¿Cómo sabemos que lo hicieron desde el CINIF? Se crearon comités, grupos de trabajo, donde analizaron Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué decía el Global Reporting Initiative, qué decía la taxonomía, y con base en eso dijeron, a ver, ¿cuáles son los indicadores más, más importantes y relevantes para las empresas mexicanas? Y entonces salieron estos 30 indicadores. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que sí es un trabajo de mucho estudio, de mucho análisis que se hizo en el CINIF para poder llegar a los 30 indicadores más importantes que deben estar reportando. Están principalmente pensados para las pymes, ¿no? Y la idea es que por lo menos este primer año, pues empiecen las empresas a hacer una, digamos, especie como de diagnóstico para ya reportar conforme a también lo que decía Fernando, ¿no? Entonces, bueno, a ver, me va a saltar esta slide. Aquí están las NIS B1, bueno, el B1 de las NIS más bien, donde se desglosan cuáles son esos 30 indicadores. Obviamente hay un libro, de hecho, que de hecho en Ilunca lo tenemos. Igual si a alguien le interesa comprar el libro de las NIS, estamos autorizados por el CINIF para comercializarlo, ¿no? Entonces, ahí en el libro vienen desglosados los 30 indicadores. Y entonces te explica qué quiere decir emisiones de gases efecto invernadero de alcance 1 o qué es brecha salarial, cómo podrías, ay, me cambié de slide, ahí está. ¿Cómo podrías o cómo puedes obtener el dato para poder responder a este indicador o cómo se responde el indicador de mujeres en el Consejo Administrativo, ¿no? Hay indicadores cuantitativos en la parte ambiental, social y de gobernanza, y hay indicadores cualitativos en la parte de social, capital humano y gobernanza. Esta es una tabla que ustedes van a poder después ver, no me voy a detener aquí, pero están los Ipsos comparados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con SASB y con el Global Reporting Initiative, ¿no? Perfecto. Creo que nada más. Aquí nada más. Esta es, me parece que la última. Eh, lo que les decíamos hace rato es que, a ver, el CINIF sacó las NISA 1 y B1 solo para que las empresas puedan en esos 30 indicadores tener métricas y establecer metas, ¿no? Pero hay una segunda y tercera etapa. El CINIF va a sacar un suplemento, por así decirlo, ¿no? En donde se va a hablar de la gestión de riesgos ASG y donde va a impulsar posteriormente a que las empresas tengan una estrategia y a que se trabaje cada vez más a fondo en temas de gobierno corporativo, ¿no? Digamos que esto que ahorita sacó el CINIF es una primera etapa, pero están ya trabajando en las siguientes etapas porque la idea es que las empresas maduren en estos temas, ¿no? Y que no nada más contesten un cuestionario y lo entreguen y ya está, ¿no? Esto va en evolución y por ende hay que estarlo monitoreando. Ujú. Listo. Entonces, no sé si quieras agregar algo, No, Fernando. muy bien, me parece lo que pasa, bien lo dijiste, y está en el libro del CINIF, en las NIS, y esos indicadores, ahí mismo te dice, hay unos formatos específicos en la NIS de 1, donde define el concepto de alcance 1, alcance 2, alcance 3. Evidentemente que estamos ante algo novedoso, evidentemente que provoca desconcierto, oye, pero ¿qué es todo esto? ¿A qué se refiere, por ejemplo, el alcance 1, el alcance 2, el alcance 3? Ese es el tema que también hay que despejar la incógnita. Pero la incógnita aquí sería nosotros desde el punto de vista de la contaduría no somos los expertos en estas disciplinas, en la huella del carbono y todo lo que tienen que ver los alcances. Tenemos que recurrir, por ejemplo, entiendo que Ilunca sí tiene los expertos para las distintas indicadores que tenemos que determinar. Ese es el tema, acercarnos a los expertos para decir, oye, ¿qué me quiere representar o qué quiere decir emisiones de alcance 1, emisiones de alcance 2? ¿Qué entiendo por valor absoluto, por valor relativo,
lo que te pide la misma NIF. Entonces, ahí es donde requerimos el conocimiento y entiendo que nunca también ahí podemos apoyar, ¿no, Adriana? Apoyarles a las personas, orientarlas. ¿A qué llegamos con eso? Sí, bueno, es que justo yo creo que ese es parte del conversatorio que queremos tener Ujú, el día de hoy y si quieres, ujú, Fernando, damos entrada a eso, ¿no? En donde traemos un par de preguntas que para que la audiencia sepa la dinámica, ujú, ¿no? Tenemos un par de preguntas que ya Fernando y yo, pues obviamente trabajamos ujú, previamente porque consideramos que son las dudas que ustedes les pueden llegar en algún momento a surgir, ¿no? Y queremos ahorita en una especie de conversatorio, pues hablar sobre eso y darles a ustedes ya más que la teoría, o sea, la teoría ya se las di, para ajá. quien no sabía, y eso ya aquí se acaba, ¿no? Pero esto es como en el día a día, o sea, ya que tenemos esta información, ahora, ¿qué va a pasar, no? Y entonces le voy a pedir a Ale que nos ayude a moderar estos 35 minutos que quedan para que podamos tener esta conversación. ¿Te parece bien, Fernando? Adelante, adelante, adelante. Ir conversando y escuchar del auditorio, de los escuchas del otro lado de la pantalla, los temas que tenga la interrogante, porque evidentemente el primer planteamiento es ¿qué es? Pero adelante, Alejandra, por A ver, favor. ahí nada más quiero antes aclarar, porque está comentando Catherine, si es una norma de cumplimiento obligatorio, ¿por qué la venden? Debería de ser de acceso público. A ver, es que yo creo que hay que entender muy bien qué entendemos por norma, ¿no? No es una NMX, no es una NOM, no está la comisión, o sea, ni Hacienda ni la Comisión Nacional Bancaria se han expresado, ¿no? De todas las empresas deben cumplir las normas de información y sostenibilidad. Así como lo estoy diciendo, nadie lo ha dicho. Sí hay una circular y ahorita Fernando, que está del lado, ahora sí que está del lado de contadores, ¿no? Nos puede aclarar mejor, pero yo no quisiera que se fueran con la idea de que esto es una NOM o una NMX y que quien no lo cumpla ya el próximo año va a estar en incumplimiento. No es así. Hay unos criterios que hay que cumplir para saber si estoy obligado a la norma. Por eso el test de orientación que les comentaba hace rato les sugiero mucho que lo hagan y si tienen dudas podemos tener una sesión de 15 20 minutos para que nos cuenten su caso y les podamos decir si estás obligado, no estás obligado, ¿no? Pero ahí, Fernando, me gustaría que desde el lado de contabilidad Adelante. tú A ver, bien aclararas lo esto. dice Serena. Sí me gustaría que a lo mejor coloquen el test de orientación para las personas, pero retomando el punto, desde las normas mexicanas, las NIS A1 y B, van más allá de lo internacional. Aquí dijeron, sí tienes que cumplir, porque está en el párrafo, ya lo ubiqué, el párrafo 12.1 dice, todas las entidades que estén obligadas a emitir información financiera conforme a las NIF están obligadas a revelar lo de sostenibilidad, que son los 30 indicadores, como bien lo apuntas. O sea, hay un primer principio, sí estoy obligada. No es una norma oficial mexicana en el sentido estricto de que puedo tener una sanción, pero al ser parte de las normas de información financiera, sí tengo que empezar a aplicarlo. Yo entiendo que muchas empresas medianas o pequeñas, o incluso grandes de buen tamaño en el sentido de las que no cotizan, también tienen alguna problemática para entender el tema. Primer tema es, sí, las que están obligadas a emitir estados financieros, lo dice la NIF A1, la NIF A1, perdón, párrafo 12.1. Si tú emites estados financieros, tienes que revelar. Ahora, tu procedimiento para el cálculo de los indicadores es a lo que yo me refería hace un rato. Es el gran reto que todos tenemos. Por eso, como bien hablabas, Adriana, el test va a ayudar muchísimo y esas cosas que nos dijiste ahorita muy bien, interesante lo que es la taxonomía, a dónde podemos recurrir o decirle al auditorio para que empiece a consultar y empiece a ver qué hacer. La primera premisa, como bien lo dijiste, es ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi modelo de negocio? Chiquito, mediano, grande. Estoy en el sector industrial, estoy en el sector servicios, estoy en el sector primario. Dentro de todo eso, ¿qué debo de cumplir? Primer premisa, sí debo revelar obligatoriamente. Sanciones económicas no tendré, pero como bien lo apuntó Adriana, si yo llego a un banco para que el banco me preste dinero, va a decir, oye, ya estás en proceso de implementar y ¿qué vas a revelar? El tema es, ¿qué vamos a decir en los estados financieros del ejercicio 2025? Que ya es obligatorio desde el punto de vista de la NIS A1 y la NIS B1 mexicanas. Las internacionales, como bien lo apuntaba,
que son la FRIs, esas te aplican para las entidades que cotizan. Y si te dice, a partir de 25 es obligatorio que me digas qué empezaste a hacer en tus indicadores. El caso que citabas de las empresas como Bimbo o como FEMSA o como los bancos, las instituciones bancarias, muchos de ellos, perdón, ya están trabajando en todo el tema y emiten informes desde hace años que son voluminosos y que van explicando lo que están haciendo en diversas áreas, diversas cosas, en diversos temas como gobernanza, como la huella de carbono, como aguas residuales. Ese es el gran reto, en principio, Adriana, que qué bueno que estamos dialogando con la gente. Adelante, por favor. Perfecto, Sí. Ay, Ay, perdón, no, no, ya no, no te adelante, puedo dejar adelante, hablar. Adri. No, Adelante. a ver, es que sí, creo que lo más importante porque esto genera mucho ruido, o sea, yo creo que en Ilunca llevamos más de un año hablando de estos temas, ¿no? Y una de Sí, las cosas que sigue siendo la más importante es que las empresas tienen muchas dudas si tienen o no que hacerlo, ¿no? Y la verdad es que no hay una respuesta única, ¿no? Pues como lo decía ahorita Fernando, o sea, si tienes que presentar los estados financieros y estás obligado, pues entonces, o sea, ya tienes un criterio, ya le diste check a un criterio, ¿no? Entonces eso a lo mejor quiere decir que sí. Pero si además el cliente te lo pidió, pues ya tienes otro check. Pero nadie te lo está claro, pidiendo y ni siquiera haces los reportes financieros por X razón, pues es entonces, correcto. pues no, Mira, o sea, muchas no. entidades, y lo dijiste bien, no emiten sus estados financieros básicos de distintos tamaños, ¿eh? Ya no digamos las pequeñas. Los estados Sí. financieros básicos que debemos de emitir, que son los cuatro que conocemos: balance, resultados, variaciones en el capital y flujo de efectivo y sus correlativas notas. Ahí abro el paréntesis y yo se sugeriría recapitular para todos los que nos escuchan las NIF, por favor, dirigirse a las NIF, decir, a ver, ¿qué me dice una NIF? Me dice, estos son los estados financieros básicos, y por estados financieros básicos, y ahí lo dice, y vamos a estar en imagen la NIF, edición 2025 del Instituto, del CINIF. Entonces ahí lo dice, la primera premisa recurre ahí. Ahora, ¿qué revelo? Ahí viene el gran reto, como decía Adriana, me gusta lo que dijo el test que nos va a compartir, es bien importante, que nos digan cómo consultamos el tema de la taxonomía también, que es bien importante lo que puso la Secretaría de Hacienda, a dónde la consulto, cómo la leo, cómo la veo. Yo empezaría por reunir ese acervo bibliográfico entre todos los emisores de información financiera. Esa es la primera obligatoriedad. Porque alguien me diría, bueno, yo no emito estados financieros, ¿quién me obliga? Sí, la ley mercantil, el artículo 172, dice que todas las sociedades mercantiles, indistintamente de su figura jurídica que adopten, de capital variable, responsabilidad o de comandita simple, comandita por acciones, tienen que emitir estados financieros anuales para su asamblea anual. Lo dice el 172. Y en una de sus partes, el 172 dice, conforme a la norma contable. Bueno, el 172, la última modificación fue hace como 40 años. Entendamos la palabra norma contable al tiempo vigente, que son las normas de información financiera. En su momento fueron los principios de contabilidad generalmente aceptados, que ya quedaron desde hace mucho tiempo fuera de uso. Estos son las normas de información. Premisa: todos los que emiten estados financieros no siempre cumplimos, pero la ley mercantil me dice, tienes que hacerlo. Y un banco diría, oye, cuando menos tráeme el estado de resultados y el balance general, o un proveedor o un cliente, lo apuntaste muy bien. Hay pequeñas o medianas empresas que le venden a empresas grandes por su cadena de valor. Entonces me va a decir Liverpool, me va a decir Walmart, me va a decir alguna vez que yo le vendo una de pinturas, oye, ¿qué estás haciendo para que cuidemos todos la cadena de cuidado del medio ambiente? ¿No? Ese es el gran reto, ese es lo primero. ¿Quién soy yo y por qué debo de emitir estados financieros? Los debo de emitir por ley mercantil, los debo de emitir por normas de información financiera, y las normas de información financiera son reconocidas a nivel nacional e internacional, y te lo dicen las mismas, yendo a la parte fiscal, que mucha gente se va a lo fiscal toda la vida. También te lo dice el Código Fiscal de la Federación, y te lo dice también el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en los artículos 31A o B del reglamento. Dice preparar sus estados financieros para todo tipo de cálculos conforme a las normas, y ahí te lo dice. En la miscelánea, en el capítulo 2.8, te dice, y su contabilidad deberá llevarse conforme al marco contable aplicable, y cita el IOSGAPE, cita las NIF, y cita todos los marcos. Entonces ya tenemos esa premisa. Sí, estoy obligado a emitir estados financieros. Por ende, pues llego a tener que revelar la información. Ya es donde viene mi
tema, ¿cómo lo determino? Adelante, Adriana, que ese es el gran reto, creo yo. Adelante. Sí, Antes y lo de que tienes continuar, razón, ajá. Adri, me Pues sí, gustaría comentar, o sea, siguiendo un poco esta línea para aterrizar de las preguntas que ya teníamos planteadas Mm. y que también combinándolas con las que nos está haciendo el público, no sé si Adri me permites como hacer esta aportación o dar respuesta a lo que comenta el contador. Como ustedes quieran. Adelante. no, es que, a ver, perdóname, no te entendí, pero lo que quiero, nada más, lo que quiero, creo que para cerrar este bloque y pasar a esa pregunta que tienen sobre la auditoría, ¿no? Lo que sí es una realidad y que lo dijo Fernando entre líneas, y yo lo voy a decir muy claro, es que esto no tiene vuelta atrás. ¿No? O sea, estén obligados o no para el próximo año, lo único que se ha visto en este tema es evolución y ampliación. Lo cual quiere decir que si ahorita pienso por alguna razón que no me corresponde o no lo puedo hacer por cualquier razón, ¿no? Pues el próximo año tal vez sí lo tengas que hacer o el que sigue. O sea, esto ya no va a ir para atrás, va a ir solo para adelante. Y eso me parece a mí que es lo más importante, porque ahorita podemos tener dudas, probablemente ahorita no tenemos ni un recurso para poder atender esto, ¿no? Pero ya tienes que meterlo en tu presupuesto porque lo vas a tener que hacer. Y eso no tengan la menor duda. Y ahora sí, Ale, no sé si querías leer la pregunta de los factores de auditoría. Sí, sí, justo, creo que viene muy de la mano con nuestra primer pregunta del panel, que es, desde la entrada en vigor de las NIS, ¿qué cambios inmediatos debería empezar a notar un contador en su trabajo diario? Aquí el contador nos compartió unas slides, las cuales nos gustaría nos apoye a explicarlas, pero creo que también va muy de la mano con esta de qué factores de auditoría se deben tomar en cuenta para garantizar la confiabilidad de la información de sostenibilidad en los estados financieros. Adelante, contador, le dejo el micrófono. Gracias, Alejandra. Bueno, ¿qué debe de hacer? Primero, el perfil profesional del contador público, en la parte que quieran, es capacitación diaria, como lo estamos viendo aquí. Se debe capacitar y el primer conocimiento, y perdón que reitere, es las normas de información financiera, porque son la base de todo. Retomar todos los contadores, retomar y a transmitirle, que creo que ahí tenemos un gran reto a los accionistas o los dueños de las medianas y pequeñas empresas y a los de hasta arriba, la responsabilidad que existe de que tengan estados financieros conforme al marco contable aplicable. Entonces, retomar lo que sabemos y tal vez por la dinámica diaria de las actividades de un ser humano lo vamos dejando de lado. Y estar conscientes, y lo dijo Adriana, que esto ya no tiene vuelta atrás. Entonces, decirle, el contador, transmitirle a los niveles jerárquicos superiores, principalmente al dueño de las pequeñas y medianas empresas, oiga, tenemos que cumplir con esto, basado en que debemos de cumplir con preparar estados financieros anuales, lo dice la ley mercantil. Y abro otro paréntesis, muchas empresas pequeñas y medianas no tienen su asamblea anual de accionistas a la que obliga la ley mercantil, creo que es el artículo 81, a que obliga a su asamblea anual, y en esa asamblea anual se presentan los estados financieros. Entonces, la primera premisa a los contadores, retomar la esencia del por qué, la razón y ser de la contabilidad. La razón y ser es reinformar y revelar sobre la marcha de una entidad. Y segundo, abundar en este tema de la NIS A1 y la NIS B1, que son las que emite el CINIF, que tampoco nos espante, valga la palabra, o nos desconcierte, mejor dicho. Nosotros debemos de revelar. ¿Qué debe hacer el contador? Tener comunicación con el dueño de la empresa, yo siempre estoy en la pequeña y mediana, y con los que van a hacer los cálculos de las métricas. En una empresa de cierto nivel, con una estructura de gobernanza, es decir, un buen gobierno corporativo, que tenga una asamblea de accionistas, que tenga un consejo, que tenga un comisario, y aquí otro paréntesis, el comisario en muchas medianas y pequeñas empresas no lo tenemos nada más que para cubrir la formalidad de que la ley mercantil me dice y los estatutos sociales que debe haber un comisario, pero en la práctica el comisario no hace las cosas que le corresponden en términos de esto, que es vigilar la marcha del negocio. Aquí los comisarios, que las empresas pequeñas normalmente ponen el nombre de un amigo, de un familiar, de alguien, esa práctica ya la abandonemos. Es decir, ¿qué debe de hacer?
retomar la institucionalidad técnica del contador para transmitirle a sus accionistas y a los dueños. Esa es en la parte contable. No sé si quieres agregar algo, Adriana, por favor. No, más bien, no, me gustaría responder la pregunta. No sé si tienes tú algún comentario, que pregunta ¿qué factores de auditoría se deben tomar en cuenta para garantizar la confiabilidad de la información de sostenibilidad en los estados financieros? ¿Tienes algún comentario? Si no, yo aporto a Adelante, esa lo pregunta. hacemos. Bueno, ya dijimos la parte contable. La responsabilidad es conocer y entender y decirle a los dueños y a los patrones. Y lo dijiste, no hay vuelta atrás. Incluso ayer, por ejemplo, inició, ahorita en la ONU, que está ahí toda la asamblea de la ONU, la secretaria del Medio Ambiente de Alicia Bárcenas, también mencionó, no hay nada, no hay reversa, no hay para atrás, porque es el tema de la ONU, que ahorita está el evento de cambio climático, y dijeron, no hay vuelta atrás, y empieza con una palabra que no tenemos planeta B, no tenemos nomás que este planeta, y ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Entonces, es responsabilidad de todos. El gran reto es las medianas. ¿Qué debe de hacer el auditor? El auditor externo, su función es vigilar, supervisar o revisar de que la entidad cumpla con preparar sus estados financieros conforme a las normas que le son aplicables desde el punto de vista eminentemente financiero. Y eso lo dice por definición las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría, y lo dice desde el glosario, lo dice desde las normas introductorias. Es verificar que cumpla conforme al marco contable, porque de ahí se desprende todo, cálculos fiscales, los que ustedes quieran, que cumpla es la parte del auditor. Entonces el auditor dentro de su programa de auditoría lo que deberá de decir, oye, a ver, ¿qué estás haciendo? Ya tienes conocimiento, me gusta el test que decía Adriana, ya rato lo compartirá, ya tienes conocimiento de que estás obligado a esto. Primer pregunta básica, ¿tienes conocimiento de que estás obligado? Pues no lo tengo. Si ya lo tienes y la respuesta es sí, cuando menos dime los 10 puntos que estás tomando en cuenta o el decálogo o lo que quieras para ponerlo en práctica. ¿A quién te has acercado como especialista? ¿Qué te toca? Y ahí hay una buena guía, y lo son los apéndices de la NIS 1, y son los apéndices para llenarlos. Yo les recomiendo a los usuarios lo que tocaba Adriana, los apéndices de la NIS, y ahí está el alcance, lo que debo de hacer, residuos peligrosos. Yo sé que mucho de eso no es nuestro como contadores. Por ejemplo, reaprovechamiento del agua. Sería un test desde por ahí, complementando lo que amablemente Adriana y Alejandra nos van a compartir. ¿Qué estás haciendo? El auditor preguntará. Si no le demuestra nada, el auditor no es experto, ni el contador es experto en estos temas. Recurrirán al experto en estos temas. Y desde el punto de vista de la auditoría, hay una norma internacional que creo que es la 620, en donde el auditor dirá, oye, yo le voy a pedir a tu experto en temas de energía o en temas de biodiversidad que me diga cómo hizo los cálculos. Pero más bien tú pídelo, tú como contador interno, tú como dueño de la empresa familiar, tú pídelo cómo hizo los cálculos. Entonces te volteas, ves al experto también en temas, incluso capacitación humana. Oye, has capacitado, lo tocaba Adriana hace un momento también en gobernanza. Bueno, ¿cómo está estructurado tu gobierno? ¿Cómo capacitas a tu gente? ¿Cómo haces todo esto? Ese es lo que preguntará el auditor con base en lo que tenga. Y luego ya vendrá la revelación. ¿Cómo revelamos? Que ahí el contador interno tiene que tener la habilidad de saber sintetizar en un par de páginas, cuando mucho, en sus estados financieros, la revelación. Y podrá vincular o encadenar o enlazar con algunas palabras donde pueda decir que por separado se presenta un informe más amplio. Y te lo dicen las mismas, te lo dicen, se puede presentar sin ningún inconveniente. Lo que hacen esas empresas que ahorita citabas, Bimbo, FEMSA, hay un documento por separado y en sus notas a los estados financieros aluden que para mayor amplitud y ahí viene todo el tema, ¿correcto? Entonces el auditor, sintetizando, es cerciorarse de uno que cumpla con esta normatividad y qué está haciendo con los expertos en todas estas disciplinas que yo les llamo científicas de clima, ¿no? Entonces es lo que debe de hacer. Adelante, ¿eh? Sí, yo creo que no agregaría mucho más a esto que acabas de decir, el contador. Muchos de los temas ambientales, a ver, acuérdense que les comenté hace rato que hay indicadores Ipsos cualitativos y cuantitativos. Los ambientales prácticamente el 100% son cuantitativos. Eso quiere decir que debería de haber datos y trazabilidad en la información que se presenta, ¿no? Incluso hay metodologías para medir la huella de carbono, se sugiere o se pide seguir el protocolo de GHG.
Gauss House Protocol, Greenhouse Gauss Protocol, ay, ahorita no me acuerdo, pero es el GHG, ¿no? Entonces, el punto es que para algunos datos sí hay metodologías que debemos seguir, ¿no? Por ejemplo, para los temas de brecha salarial hay fórmulas que se deben hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a dar el sustento de decir, pues se hizo de esta manera y como bien decía el contador Fernando, pedírselos, ¿no? Ya sea a una agencia de consultoría que trabaje con ustedes, al área de sostenibilidad, a quien haya sacado el dato, ¿no? Y la parte cualitativa, esa es la que a veces nos mete en problemas, porque en temas de sostenibilidad sí hay ipsos que son cualitativos. Entonces ahí pues tenemos que ser muy cuidadosos cómo lo interpretamos, ¿no? Para que, pues sí, para que no suene a que nos inventamos el dato o estamos subestimando el tema, ¿no? Correcto, no, lo dijiste bien, los cálculos. Incluso el CINIF, creo que ya tiene un documento que se llama calculadora, o lo decías hace un Ah, rato, sí. va a comentar el CINIF, va a poner a disposición de los usuarios. Pero son temas, por principio, uno, que no nos desconcierte. Como todos estamos ante algo novedoso, que no nos Sí. desconcierte a la contaduría pública. Sí que nos ocupe a los empresarios. A mí realmente el empresario mediano y pequeño sí me preocuparía como su asesor, ustedes como consultoras, oye, atiende esto, ¿en qué te ayudo? Yo decía en días pasados en una entidad de servicios, por eso dije, tienes que ubicar tu nicho. Tu nicho es el sector manufactura, el sector transformación, el sector servicios. Bueno, vamos a poner que es un colegio que da clases, que imparte las que tú quieras. Pues, ¿qué debe de hacer ese colegio? Primero, visualizar su modelo de actividad, recorrer sus instalaciones, identificar cosas básicas como si hay ahorradores de luz, que no tenga fugas de agua, que cómo reaprovecho el agua reciclable, tengo captadores para captar el agua de lluvia que ahorita ha sido abundante. Esas primeras básicas, yo le decía la vez pasada a una persona de ese tipo y a otra, recorre tus instalaciones a una empresa de manufactura allá por San Juan del Río, mediana razonablemente, recorre cómo los gases, mira, yo creo que está medio contaminada la planta, yo no soy experto, pero no tenemos ventiladores, no tenemos por qué emitir menos cantidad de gases, tendrás que cambiar algún equipo, tendrás que cambiar alguna tolva, algún horno, recorre tu entidad. Y con eso ya recurre a Adriana y a los expertos, oye, ahora sí ayúdame, ¿qué debo de hacer aquí? Como lo decías muy bien hace rato, un cálculo, ¿cómo lo hago, no? ¿Qué debo de hacer para cumplir? Es un proceso largo, pero me gustó lo que dijiste. O iniciamos ahorita terminando esta plática, o ya nos llegó el 2026 en un ratito. Adelante, Adriana. Entonces, eso es lo que podríamos partir a todos los que nos están escuchando. Adelante. Y a las que nos escuchan, adelante. Sí, contador, en este sentido, nos gustaría retomar una pregunta del público de Consuelo González, que nos pregunta cómo y dónde se incluyen las normas de información en sostenibilidad en los estados financieros. ¿Cómo y en dónde? Bueno, primero, gracias por la pregunta y el planteamiento. Y perdón que lo diga yo y que haga difusión a un libro. Hay un libro que su servidor escribió, que revelación de sostenibilidad en los estados financieros, que tiene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y siguiendo la tónica de que las notas a los estados financieros son un complemento a los 4 estados financieros básicos, lo que debes de hacer, ¿cómo se llama la persona que preguntó? Consuelo. Hola, Consuelo. Lo que debes de hacer en tus notas a los estados financieros, primero sigo refiriéndome a las NIF. En las NIF te dice cuál debe ser la estructura de las notas. Tienes tus 4 estados financieros básicos, luego las notas, y en las propias NIF te dice, empieza lo del obvio, el encabezado, los títulos, y sigue una secuencia de cómo está tu balance. Tu primer nota es siempre quién soy, nombre, razón social, objetivo, ingreso. Y luego de ahí te vas por tus activos y pasivos, siguiendo esa secuencia como serpientes y escaleras, y vas narrando lo que tienes. Y yo diría que la nota de sostenibilidad, en el caso que yo propongo en este libro que escribí, bienvenido a los planteamientos y los comentarios y la crítica de todo tipo, la pongo casi como última nota a los estados financieros, después de la de capital contable, que es donde decimos cómo es el capital social, utilidades y demás, ahí y antes de quien aprueba. ¿Por qué sugiero ponerlo al final? Ahí está el libro, gracias por ponerlo en pantalla. ¿Por qué sugiero ponerlo al final? Facilita redacción y facilita vínculo al informe especial que puede haber por separado. Entonces, ahí va, Consuelo, como propiamente tu última descripción, tu última nota, antes de que debe haber una nota esencial que es
quién aprueba los estados financieros. Esa nota siempre va a ser, y en los estados financieros, en los 4 básicos, siempre el calce debe ir la firma del contador, la contadora o el contralor o la contralora que aprueba y emite estados financieros. No se nos olvide, son temas esenciales que a lo mejor por el día a día de repente lo dejamos a un lado, pero cuando tú los entregas a un banco, a un cliente, a un proveedor, te va a decir, ¿y quién se responsabiliza de estas cifras? Por eso va al alcance. Si tú consultas los bancos o los periódicos o las empresas que cotizan, que muy bien ha referido Adriana, siempre figura el nombre de quien emite, quien firma. Bueno, en la última nota, ahí lo puedes revelar, Consuelo. Ahí propongo en este libro una idea. Bienvenidos los comentarios que enriquezcan, que critiquen, que modifiquen. Siempre está abierto esto, ¿eh? Adelante. Yo tengo una pregunta para usted, contador. Un comentario pregunta que me gustaría que ampliáramos con la audiencia, ¿no? Hablar de las previsiones que se tienen que hacer. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que hay que partir del análisis de riesgos, ¿no? O sea, uno puede partir de las NIS y decir, a ver, de estos 30 IPSOs, en estos sí tengo información, en estos no tengo nada. Pero además de estos 30 hay 10 que yo ya detecté que son un riesgo potencial para mi empresa. Por ejemplo, escasez de agua, ¿no? Entonces, si yo en mi proceso de producción necesito agua y de repente sé que estoy en una zona donde en 3 años ya no va a haber agua, eso lo tengo que prevenir y hacer una previsión eh, Sí, sí, dentro de mis estados financieros para poder anticipar a quien los lea de que si yo me quedo sin agua como empresa, eso me va a costar, ¿no? O si recibo una huelga que me pare 10 días la operación, me va a costar. Entonces, todo eso son riesgos que tienen que ver con ASG que se pueden y se debe tomar en algún momento la decisión de qué de eso se mete en una previsión. Y ahí sí, como ya entramos a un lenguaje más de contabilidad, me gustaría contador, que ustedes profundizar un poco en ese tema, ¿no? Porque ese es en realidad el objetivo de todo claro. esto. El fondo también es, porque aterrizas en eso, como bien lo apuntas, el riesgo que tengo. Por eso decía también hace un momento, ¿cuál es mi modelo de negocio? ¿En qué sector? Manufactura, servicios y el que tú quieras. Pero tienes que revelar, yo diría como parte de tu nota de sostenibilidad, tienes que identificar de acuerdo a tu modelo de negocio, tú eres sector primario, tú eres sector manufactura y dentro de manufactura donde te ubiques, ¿correcto? Tienes que revelar, uno, la entidad se desempeña, consume grandes cantidades de agua. Y en ese sentido, si no se toman las medidas para que el consumo de agua sea reciclable, sea no potable, o sea un agua distinto, o también tengo gases, emisión de gases, y no he renovado mi planta industrial, o tengo mucho consumo de energía y no tengo paneles solares, sí, porque cuantificarlo es muy difícil, decía una persona, pero sí revelar que por tu modelo de negocio, por el sector en que se desempeña la entidad emisora de la información, consume gran cantidad de agua o puede ser, corre riesgos de ser clausurada porque pues no ha hecho las instalaciones adecuadas, sí tiene que revelar un posible riesgo. Sí, hay una nota que se llama Siempre de Riesgos, que también la propongo en el libro que tengo, que es la nota 2, donde digo más o menos los riesgos que puede tener cualquier tipo de entidad que te lo piden. Pero yendo al caso particular, me gustó el ejemplo que pone Adriana. Bueno, y si yo soy un gran consumidor de agua y a lo mejor me encuentro en una zona donde la escasez es terrible o donde tengo limitaciones para ya no perforar un pozo, viene a mi mente ahorita un caso que sonó hace unos años en Durango, creo que en la zona centro del país, pues voy a decir el nombre de la cervecería más importante que tenemos aquí, que no le permitían colocar una planta por el gran consumo de agua. Algo tuvo que hacer la cervecería, no sé cómo recurrió para sustituir el agua que iba a extraer, que era potable, con otro tipo de agua. O sea, tomo ese ejemplo que me encanta. Y ha habido otras en el sector industrial donde dicen o renuevas toda tu planta industrial, tus tuberías, tus tolvas, tus hornos, tus extractores de humo o tus plantas emisoras de humo. Algo tan obvio también, por ejemplo, si tú te dedicas, si tienes una planta de luz, que las que a veces andamos en la calle y percibimos el aroma, pues la planta de luz huele a diésel, ¿verdad? Oye, tienes que cambiar a ver cómo también te vas a una energía renovable. Ese es el riesgo y me gusta lo que dices. Yo lo conectaría con la nota a los estados financieros una vez que digo, ¿qué tengo?
y bueno, pues tengo un riesgo de que no he avanzado con la celeridad que se requiere. Y ahí alzar la mano, pero sí revelarlo para cualquier usuario. Alguien dirá, y si no lo digo, bueno, pues estarías faltando a la ética en la revelación de tu información financiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, porque es como se usa cualquier usuario de nuestros informes, ¿no? Correcto. Sí. Adelante. Ahí hay un par de preguntas que me gustaría atender. A ver, les estaba proyectando el libro del contador, luego les proyecté el libro de las NIS Uh -huh. y ahora este es el libro de las NIS y ahora les estoy proyectando, digo, ya les habíamos puesto en el chat el link para el test de orientación, pero aquí pueden descargar el brochure que habla de las NIS y hacer ese test también de orientación, ¿no? Ajá. Em, y luego hay otras preguntas, creo que de ahorita ya es todo lo que, estas que están aquí, el libro del instituto es aplicable a las normas, lo del IFRS, la sostenibilidad S1 y S2 para Carlos Arturo que está preguntando, esa se los podemos mandar también, esas sí las puedes encontrar en internet. No sé qué tan fácil sea encontrarlas, porque pues de repente hacer las búsquedas, de repente no es fácil, pero esas sí están libres. Entonces, si no, si quieren buscarlas, adelante, si no, nos escriben y se las mandamos. Esas las tenemos nosotras. Y luego debe entonces complementarse. Esto que pregunta Tomás Francisco me encanta, porque quiere decir que este webinar ya cumplió su objetivo. Sí, el marco de COSO o la ISO sobre riesgos las pueden usar como marcos de referencia e incorporarle los temas ASG, ¿no? De hecho, digo, nosotros trabajamos con algunas empresas que así lo han hecho, ¿no? O ya sea que nosotros les apoyamos a hacer el mapeo de riesgos ASG y lo incorporan al marco que ya tienen cuando tienen uno, Uh ¿no? -huh. O si no tienen un marco, usamos de hecho COSO o la ISO, creo que es la 31000, para incorporar los temas de riesgos, ¿no? Y hacer la política de gestión de riesgos, identificar cuáles son los riesgos no tolerables, si hay que dar capacitación, todo lo que tiene que ver con esos marcos de gestión. Sí. No, excelentísimo, muy buena pregunta. Que con eso se cumplió muy bien, ¿eh? De maravilla. Creo que con eso, No, perdón, el libro de usted, contador, ¿habla sobre al IFRS S1 y S2 o solo habla sí, sobre las muy NIS? escueto lo cito y también cito lo que decías ahorita, la obligatoriedad para empresas emisoras. Fue una Sí. publicación que se hizo en el diario oficial el 28 de enero de este año. Ahí lo van a ver y dice quiénes deben de cumplir y qué deben de cumplir. Evidentemente se van a la IFRS, pero se parece la NIS A1 y la NIS B1 son la copia. Estos no se desgasten tanto con lo que dice aquí, y vuelvo al tema del presenta, ahí va a ilustrar perfectamente para todos como una parte de inicio, como una parte de arranque, y obviamente con el apoyo, a mí me gusta lo que cita Adriana, todos los indicadores adicionales que hay, que eso es una maravilla, recurrir a ellas, a Ilunca, oye, a ver, pásame este test, ¿qué hago con este test? Asesórame, porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Esa es la parte fundamental, sin lugar a duda. Y ahí en el libro cito eso que les digo, lo de en el diario oficial del 28 de enero de este año, es para las que cotizan. Y ahí dice quiénes son y nada más. Pero el tema es que las NIS mexicanas van más allá, dicen para todas. Y ahí nos colocan una situación de un gran compromiso, ¿no? De un gran compromiso para todos. Adelante, Adriana. Pues nada, digo, ya te robamos toda la palabra, Ale. Y ya Nos me di Ya cuenta. le robamos la palabra a Ale ahí. No se preocupen, fue bastante enriquecedor para todos este webinar, este diálogo entre ustedes dos, entre el perfil contable y el expertise de sostenibilidad. Creo que es un diálogo que no se había presentado en otros espacios, el realmente ver cómo el enfoque que teníamos en este webinar, ¿no? Este puente que existe y que debe de existir con base a la comunicación, la colaboración y un lenguaje común, ¿no? Empezar a desarrollar ese lenguaje común frente a las NIS y frente a diversos normas y demás cambios que vienen en el futuro, ¿no? Entonces, antes de despedirnos, no sé si tienen como algún comentario final con el que les gustaría cerrar, algo muy breve. Adriana.
A mí me gusta cerrar con un tema que me hubiera gustado hablar más, pero ya no nos dio tiempo, ¿no? Que son los equipos duales y los equipos multidisciplinarios. Esto es, a mí me da mucha emoción que la sostenibilidad esté llegando a otras profesiones, ¿no? Como la contabilidad, todo el sector financiero, en su momento llegó a recursos humanos, ¿no? Ya llegó a operaciones, a IHS, ¿no? Entonces nos toca a todos dentro de la empresa hacer un diálogo, hablar un lenguaje común, abrir nuestra mente para entender, ¿no? Las otras formas de percibir la información y entonces poder llegar a puntos de encuentro donde el único objetivo es, pues no solo reportar lo que la CUE nos está pidiendo o las NIS, sino no olvidar que el objetivo mayor es hacer un impacto o generarle valor al mundo, porque pues ya todos nos está tocando vivir las consecuencias de derrumbes, sismos, huracanes, de todo lo que tiene que ver y que al final son pérdidas de vidas, pérdidas financieras, pérdidas de trabajo, ¿no? Mucho estrés, o sea, muchas cosas muy feas. Entonces, todo esto se hace para aportar también a un cambio, ¿no? Excelente, nada más gracias. Complementando, yo diría abrir la mente, sí, ser conscientes de que no hay vuelta, que el clima ha cambiado y empieza desde nuestros actos pequeños, grandes, desde evitar tirar basura, que si en casa misma tener áreas para reciclar, o sea, para recibir orgánico, desde la casa empieza, como muchos ejemplos de vida desde ahí, que en el hogar de cada uno de ustedes, en el área de trabajo de cada uno de ustedes o de ustedes, ahí haya receptores de basura para reciclar, para inorgánicos, orgánicos, y que cuidemos todos el lugar y el área de trabajo en donde estamos, pero y cuidemos todos donde vivimos. Barre tu colonia, cuida tu calle, de esos pequeños grandes detalles. Ahorita lo vemos, las inundaciones que tenemos son producto de la basura que hay en las calles. Anegan las coladeras y ya nomás no, es gran parte de nuestro problema. Cada quien tenemos la responsabilidad de ser y cuidar con la limpieza y evitar tirar basura en las calles. Ahí empieza. De esos pequeños detalles se hace todo. Sin eso, no avanzamos. Un abrazo a todas y todos. Perfecto, pues muchísimas Ale, gracias. perdón. Sí, sí, sí. Yo quisiera decir, porque no lo pensamos antes, pero tenemos boletos, poquitos, pero tenemos boletos que estamos sorteando para el evento del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que es el próximo 1 y 2 de octubre. Entonces, si alguien quiere entrar al sorteo, síganos en las redes sociales o escríbanos. Tenemos ahí una pregunta que la gente tiene que responder y para que vayan a ese evento, se los juro que es un gran evento. Y además tenemos un bootcamp sobre las NIS que que empieza el 6 de octubre, 6 o 7 de octubre, 8, entonces también, ¿eh? el 8 de octubre. Perdón, 8 de octubre. Si quieren información también escríbanos. Y bueno, estamos todo el tiempo haciendo cosas, entonces si quieren seguirse capacitando en estos temas, incluso con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos estamos ya en pláticas para ver qué programas podemos presentarles para ustedes, para que cada vez se involucren más en estos temas, ¿no? Entonces, manténganse cerca. Muchas gracias por haber estado en este webinar y ahora sí, Ale, ya, Oye, despidámonos. perdón, ¿en dónde va a ser? ¿En qué lugar va a ser el evento del 1 y 2 de Es en octubre? el Papalote. Papalote Museo del Niño. ¿Dónde? En el Papalote Museo del Niño. Ah, qué buen lugar eligieron, maravilloso. Bueno, pues ya están todos invitados. Gracias, mi estimada Adriana, Con gracias. boleto, ¿eh? No vayan a Con llegar mucho, así. sí, Bueno, Sí. ahí me apartan uno para ir a saludar. Gracias y a corto. todos los que nos han escuchado, la audiencia del otro lado del medio digital. Felicidades. Ser limpios es cuidar el medio ambiente. Pues Hasta luego. muchísimas gracias, Fernando, Adriana. Cualquier información se las haremos llegar por correo y seguimos pendientes a próximos eventos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos. Igual, buenas Gracias. a todos.